Bien, buenas noches a todos mis hermanitos, ¿cómo están? Bien. Qué bueno. Ajá, amén. Santo. Victoria, qué bueno. Gloria a Dios, sí. Si alguien puede confirmar en YouTube que se oye. Vamos a ver si dejan algún comentario. Confío. Wilson, Dios te bendiga, mi hermanito. Un abrazo. ¿Se oye o no se oye? Vamos a ver si escuchaste ese saludo. Vamos a ver. Vamos a ver. Se escucha bien, dice Wilson, por el YouTube. Muy bien. Por el Facebook, creo que también se debe escuchar bien. Ok. Ahí quedó. Se ve bien de Facebook. Yeah. Está bien, perfecto, mi hermano. Bien. Antes de proseguir, vamos a lo acostumbrado. Romanos 6:23, ¿quién dice yo? Ajá, Madeline, qué bueno. Isaías 59, del 1 al 2. Rubén, qué bueno. Gracias, mi hermanito. Salmos 7, 11 al 13. ¿Quién dice yo? Alicia, qué bueno. ¿Salmo qué? 7, del 11 al 13. Deuteronomios 25, del 1 al 2. ¿Quién dice yo? Joel. Proverbios 17, 15, Cristian. Romanos 5, 19. Gabriel, qué bueno. Repito, Romanos 6, 23, Marilyn. Isaías 59, versículos 1 y 2, Rubén. Salmos 7, versículos 11 y 13, Alicia. Deuteronomios 25, 1 y 2, Joel. Proverbios 17, 15, Cristian. Y Romanos 5, 19, Gabriel. Qué bueno. Saludos por allá a Raimundo Valle Coto. Qué bien. Entonces, mis hermanitos, proseguimos con el estudio, o el breve estudio de... Saludos, Onis. No había visto, yo eché de menos esta Onis. Yo sé que vos está afuera, pero qué bueno. Qué bueno verte por aquí. Continuamos el estudio, breve estudio que comenzamos el jueves pasado acerca de la fe, arrepentimiento y justificación. Hablamos brevemente de lo que es la fe. ¿Alguien se acuerda? De manera breve. Los 3 elementos de la fe que se pudieran conocer, ¿cuáles son, Cristian? Intelectual. Fe es sinónimo a qué? ¿O viene acompañada de qué? Arrepentimiento. Ajá, pero primeramente, ¿qué fe? La fe está compuesta de qué? Conocimiento, convicción y confianza, correcto, ¿verdad que sí? Y el arrepentimiento de igual forma, también, ¿verdad? Exacto. Y está acompañado de conocimiento, convicción, confianza, porque afecta, bueno, no quiero decir afecta, sino que impacta tanto el intelecto como las emociones y aún nuestra voluntad. Entonces, hablamos sí de la convicción, lo que es la fe, conociendo, ¿verdad?, qué hizo Cristo y quién es Cristo. Y obviamente la fe en sí nos salva. Es por gracia que somos salvos por medio de la fe, pero no fe en la fe, sino el objeto de nuestra fe es Cristo. ¿Verdad que sí? Conociendo a Cristo tal como lo revela las Escrituras. Y por Escritura me refiero a tanto Antiguo como Nuevo Testamento. ¿Verdad que sí? Tristemente, muchos de nosotros, para hablarlo de una forma generalizada, tendemos a, quizás no intencionalmente, pero indirectamente menospreciamos el Antiguo Testamento a veces. El Nuevo Testamento, pues nos enfocamos ahí, pero hermanos, quiero recordarles, para los que lo saben y para los que no, que las Escrituras, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, es una unidad. ¿Te das cuenta? La salvación es un proceso narrado a lo largo de las Escrituras. La Escritura es una gran historia acerca de la redención, de un Dios soberano, todo amor, ¿verdad? Todo amor, todo justo, todo santo. Cómo Dios se fue revelando progresivamente a criaturas débiles como nosotros, ¿verdad? Y manifestando su amor, entre otras cosas, obviamente. Me cuido de no sonar muy popular, el Dios todo amor, no. Sonar como esa doctrina que no me llevo con ella, ¿verdad? El Dios todo amor, pero la justicia, la santidad, eso pues al parecer la echaron al zafacón, ¿verdad? Anyway, vamos
O sea, Pesado. no empezaba, David, quietecito. Ok, entonces, preguntas, comentarios acerca de lo que abarcamos el jueves pasado. El arrepentimiento hablamos, ¿verdad? Que eso acompaña a la contrición. Claro, usualmente o regularmente se conoce como un cambio de pensamiento. Sin embargo, pese a que es una definición común, es bíblica, no es la única. No es la única, sino que debe haber contrición, debe haber un profundo dolor por causa de nuestro pecado y aborrecimiento que nos lleve a alejarnos del pecado, ¿verdad? Porque si bien hay personas que lloran en medio de un mensaje, lloran y lloran, pero no lloran por su pecado, sino por el castigo, por causa de ese pecado. A veces el que está preso no llora por el crimen, sino porque está preso. ¿Se da cuenta? Eso no quiere decir que se arrepintió de lo que hizo, sino de las consecuencias de su pecado. Ahora tengo que estar aquí metido y estoy lejos de mi familia, pero no te arrepientes de lo que hiciste. No. ¿Se da cuenta? Y así somos nosotros muchas veces. Lloramos, pero no con los propósitos, si se puede, correctos. ¿Ves? Porque a veces estamos en busca del beneficio, pero no del que da el beneficio. ¿Ves? Muchos buscaban a Jesús. Pero ¿qué le decía a Jesús? Le decían, pero maestro, ¿dónde tú estabas metido? Yo te vengo a buscar. Estabas aquí en Judea, ahora te vas a Capernaum, te estamos buscando. Y Jesús, ¿qué decía? Ustedes lo que me buscan es por los panes y por los peces. Porque ustedes se benefician de mis señales, de mis milagros, pero no me están buscando con los propósitos correctos. Y ese es el problema del ser humano. Que no es que, en cierta forma, no es que no busca a Dios, que lo busca con los propósitos incorrectos. Y por eso el Dios revelado en las Escrituras lo aborrece. ¿Se da cuenta? Bien, entonces, proseguimos, entramos de lleno al tema de la justificación. ¿Qué les parece? Ok, entonces, hablando de la fe, el arrepentimiento, brevemente, y ahora la justificación, quiero comenzar con esta pregunta. ¿Cómo puede el ser humano llegar a ser justo delante de Dios? Vamos a preguntarnos esto. ¿Cómo puede el ser humano llegar a ser justo delante de Dios? Saludos, Brenda, un abrazo. Esta misma pregunta vamos a hacerla de una manera más certera. Y sería de la siguiente forma. ¿Cómo puede el ser humano llegar a ser justo delante de Dios siendo el ser humano pecador? ¿Cómo? Vamos a hacernos esa pregunta. Dime, mi hermano. En realidad que ¿Cómo pesa la cabeza? ¿Verdad? ¿Cómo es? Vamos a verlo. Muy bien, hermanito. Entonces, hermano, sabemos que todo pecado es contrario a Dios. ¿Quién sabe eso aquí? Amén. ¿Verdad que sí? Todo pecado es contrario a Dios. La Biblia nos enseña, hermano, que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Fuerte y claro. Romanos 6:23, por favor. Vamos. Porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, mi hermanita. La paga del pecado, pecado paga. El pecado paga. Con muerte. Y una paga, usted trabaja y lo que se le paga, el jefe no le dice, toma, aquí te regalo este cheque. ¿Qué uno va a hacer? ¿Cómo que tú me regalas que cheque? Si llevo 40 horas trabajando esta semana, ¿qué tú me estás regalando a mí? ¿Verdad? ¿Por qué? Lo justo es que se me pague. Pues entonces aquí la paga es lo justo por el pecado. Y la paga de nuestro pecado, lo que nosotros merecemos por nuestro pecado, es la muerte. Pero entonces la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo. La vida eterna no es una paga para nosotros, es un regalo de Dios. Nosotros no merecemos la vida eterna, eso es un regalo que Dios se place en darnos. Él no está obligado a darnos la vida eterna. Entonces, hermano, la paga del pecado es la muerte y el pecado hace separación entre Dios y el ser humano. Isaías, capítulo 59, versículos 1 y 2, fuerte y claro. Dicen, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Gracias, mi hermano. Entonces, Dios sigue salvando. Dios está presto a salvar. Y le dice el profeta, o Dios por medio del profeta a Israel,
O sea, mi brazo no se ha cortado para salvar. Pero, sus iniquidades han hecho ¿qué? Separación. El pecado nos separa de Dios. ¿Ah? Por eso quien practica el pecado, por lo menos el Nuevo Testamento nos enseña, no es que es de Dios. Dice que practica el pecado es del diablo. ¿Ves? No podemos profesar ser cristianos, pero nos deleitamos en nuestro pecado. Si bien seguimos batallando con nuestro pecado y el pecado sigue morando en nosotros, se supone que ya el deleite en nuestro pecado y la práctica no sea habitual en nuestras vidas, sino que cuando caemos en pecado, confesemos nuestro pecado. Amén. Toda persona que practica el pecado está en contra de Dios. Toda persona que practica el pecado está en contra de Dios y en consecuencia Dios está en contra de esa persona. ¿Se da cuenta? La propia naturaleza de Dios, es decir, su santidad y su justicia, que muy poco, tristemente, ¿verdad? Se habla de su santidad y de su justicia, por lo que implica hablar de la santidad de Dios y la justicia. ¿Verdad que sí? Impide que Dios se muestre indiferente hacia aquello que es contrario a su propia naturaleza. Dios no se muestra indiferente a lo que es contrario a sí mismo. Dios no puede. Dios no puede consentir el pecado. ¿Qué nos dice la Biblia? Salmo 7, versículos 11 y 13, por favor. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepientes, él afilará su espada. Amado tiene ya su arco y lo ha reparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saeta ardiente. Sí, gracias. Dios es juez justo y Dios está contento con el impío todos los días. Airado. ¿Ah? No, contento. Déjame ver. Airado. ¿Seguro? Airado. ¿Airado contra el impío? ¿Cómo va a ser? Claro que sí. ¿Posible que Dios se aire contra el impío? Va a ser. ¿De verdad? ¿Yo lo escribí mal aquí? No. Con broma, mis hermanos. Dios está airado, está en su palabra. Me gustó esa contestación. De Ahí está. noche y de día. De noche y de día. Ahí está. Vamos, Daniel, ayúdame. Entonces, Dios está airado ¿contra quién? Fíjese, contra el impío. Y tendemos a pensar, pero que Dios está airado contra mí. Un ser tan bueno como yo. No, contra el impío. Contra aquel que no practica la piedad. Contra aquel que no vive una vida piadosa, reverente, consagrada a Dios. Aquel que se deleita en su pecado. Y dice que afilará su espada. Es como que el juicio de Dios caerá sobre ese impío. ¿La? Bien, gracias mi hermanita. Entonces Dios no puede consentir el pecado. Dios está airado contra el impío. Todos los días. Ahora, ¿cómo puede el pecador, sabiendo esto que brevemente hemos abarcado, cómo puede el pecador llegar a ser justo delante de Dios? ¿Cómo puede el pecador? ¿Cómo es posible si Dios no consiente el pecado? Dios está airado contra el impío todos los días. Bien, la justificación es conocida y es usada en la Biblia como un concepto legal. Y está relacionado a un juicio que se declara de manera legal. Es decir, judicial o jurídica. Es semejante a los juicios, las cortes que tenemos en nuestras ciudades, que se rigen conforme al marco de leyes o de normas. ¿Verdad? Un estado, nuestro estado, esta nación, este estado, Massachusetts por ejemplo, se rige, ¿verdad?, por ciertas leyes. Lamentablemente, muchas que se están aprobando no necesariamente son moralmente correctas, pero se están estableciendo como leyes y las hacen regir, las hacen cumplir. Quien violente esas leyes, tristemente, ¿qué sucede? Tiene que pagar, ¿verdad que sí? Se convierte en transgresor de la ley en ese sentido. Entonces, la justificación es un concepto legal. ¿Estamos claros en eso? Es un concepto legal que se relaciona a un juicio. Ok, importante, hermano. La justificación no es lo mismo que el perdón. La justificación no es lo mismo que el perdón. Por ejemplo, cuando un juez, oiga esto, un ejemplo, cuando un juez declara justa a una persona, lo hace en conformidad a las leyes, nuevamente, por las que se rige ese estado. Una persona es declarada por un juez inocente conforme a las leyes
de ese estado si realmente conforme a la ley esa persona es hallada inocente. Pues el juez no la puede declarar culpable si conforme a la ley es inocente, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el juez? Declara lo que la persona es realmente con base en la ley, sea culpable o sea inocente. ¿Estamos claros, hermano? Para tener un mejor entendimiento y bíblico entendimiento, oiga lo que dice Deuteronomio 25, versículos 1 y 2. Fuerte y claro, por favor. Si hubiera pleito entre algunos y acudiera al tribunal para que los jueces lo juzguen, esto absolverá al justo y condenará al culpable. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y hará azotar y le hará azotar en su presencia. Según su delito será el número de azotes. Gracias, mi hermano. Si hay pleito entre dos hombres, conforme a lo establecido en la ley, y van a la corte y los jueces deciden el caso y absuelven al justo y condenan al culpable, ¿qué sucede? Si el culpable merece ser azotado, entonces el juez le hará tenderse en el suelo y va a ser azotado. Pero es conforme a la ley. ¿Se da cuenta? El juez tiene que indagar en la ley, tiene que minuciosamente asegurarse que ese ciudadano, esa persona es culpable realmente. Y recibirá o recibía sus azotes. Joel. Una pregunta. Entonces a Jesús dice que lo azotaron 40 menos 1. ¿Cuál de... Si se sabe cuál es... Él no cometió el pecado, pero... No. Pues lo acusaron de revolucionario. Mintieron, que se quería rebelar contra Roma. Que no había que rendirle tributo. Ellos inventaron mentiras. Sí, porque no tenían por dónde. Pilato le dijo, pero ustedes, yo le suelto a Barrabás y no encuentro nada. Si se castigo para una persona de... Claro, exacto. Tienen que tener algún testigo. Perdonado. Sí, tuvieron testigos falsos. Testigo. Y ellos compraron testigos falsos, aunque no concordaban. Pero al final le dieron a Pilato, lo parafraseo, si tú no haces esto, si tú no lo crucificas, te vamos a meter en problemas. Básicamente amenazaron a Pilato, y Pilato, como le interesó más su posición política, entre otras cosas, ¿qué hizo? Yo me lavo las manos, allá ustedes. Este hombre es inocente, yo no tengo nada que ver. Pensando él, ¿verdad?, que no tenía nada que ver. Pero en realidad fue calumnia, mentira. Tuvieron que mentir, porque no hallaban cómo. Entonces, a diferencia de la justificación, el perdón consiste, oiga bien, a diferencia de la justificación, el perdón consiste en no tomar en cuenta el delito cometido por una persona. ¿Qué consiste el perdón? No se toma en cuenta la ofensa, el delito que comete la persona. Por ejemplo, digamos que un juez puede perdonar a un criminal. El juez decidió, ¿sabes qué? Te voy a tender misericordia. Ahora, pregunto, el juez no toma en cuenta el delito del acusado. ¿Eso hace inocente al criminal? No, ¿verdad? No. Es un criminal. El juez decidió de sí mismo extender misericordia hacia ese criminal, pero eso no lo hace inocente, ¿verdad? Ahora, conforme a este ejemplo, hermano, vamos a ver la grandeza de la justificación de parte de Dios al impío. Cristian, ¿dijiste algo? No, que estaba yo pensando acá, ¿y dónde entonces queda la ley? O sea, el castigo, por decirlo así. ¿El castigo de la ley? Por haberlo... Ah, ya mismito. No, Curioso, ¿ah? En el ejemplo que pusiste. Oh, es un ejemplo hipotético. Obviamente, el juez puede decidir, digamos, dicho caso, vamos a decir, qué sé yo, sabes que te tocan 100 años, te voy a dar 50. Un ejemplo. O inclusive, digamos que puede hasta perdonarle algunas, ¿cómo se llama esto? Los casos, las acusaciones, los cargos. Perdóname, los cargos. Me tumba algunos cargos, pero eso no me hace a mí inocente. Simplemente el juez lo cogí de buena, digamos. Un ejemplo, ¿verdad? Pero que uno puede decir, uff, de verdad que el juez me tocó. Pero eso no me hace a mí inocente. Dando un ejemplo
hipotético en ese sentido, sin ánimo de ser redundante. Entonces, vamos a ver la grandeza de la justificación conforme a este ejemplo. La justificación por parte de Dios. La justificación por parte de Dios es, oiga bien, primeramente, voy a borrar aquí, ¿está bien? ¿Está bien? La justificación por parte de Dios primeramente es constituida. Es constituida. O sea, primero se establece. Es decidida por una autoridad, la justificación. Y luego es declarada, o sea, es manifestada. La justificación primero, se me quedó bien feo, pero está bien, es constituida y luego es declarada, muy bien, es manifestada. ¿Se fue? Ahí volvió más o menos. Vamos a ver. Yeah. Está bien. YouTube. Pero está bien, ya volvió. Entonces, primero la justificación es establecida, es decretada, porque es decidida por una autoridad. Esa autoridad es Dios. Y luego es declarada, es manifestada. Ahora, hermano, la Biblia nos enseña que para Dios es abominable justificar al impío. Proverbios 17:15. Fuerte y claro, por favor. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. El que justifica al impío y el que condena al justo, Dios los aborrece. Pero ¿qué hace Dios con nosotros? Si no justificarnos a nosotros que somos impíos. ¿Cómo entonces Dios nos justifica a nosotros que somos impíos fuera de Cristo y Él sigue siendo justo? Preguntémonos eso. Preguntémonos eso. Por eso Dios no solamente nos perdona, Él también nos justifica. Vamos a ver qué implica o qué significa que Dios nos justifica. Brevemente, ¿qué les parece? Ok. Por eso la justificación por parte de Dios, hermanos, primeramente es establecida, es constituida. Dios establece esa justicia o justificación, perdón, y luego la declara, la manifiesta. Primero Dios la establece y luego la manifiesta, sinónimos, ¿no? Para que podamos entender. Ahora, ¿de qué forma podemos entender esto, hermano? Oiga bien, la justificación no es otra cosa, si ustedes recuerdan, estudiamos anteriormente, que la imputación. ¿Recuerdan qué es la imputación? Hermano Gabriel, ¿se acuerda? La imputación de... Vamos a ver en sus propias palabras, tranquilo. que la imputación del pecado se le fue imputado a Jesucristo. A Cristo, ajá. Y la justificación se nos fue imputada a Ja, nosotros. se está graduado. Dale el diploma al hermano Gabriel que ya se graduó ahí. Gloria a Dios. Gracias, mi hermanito. Muy bien, Cristian. Transferida. ¿No? Transferida, perfecto. Muy chacho, estamos molados, estos estudiantes están amolados, me gusta. La atribución es el favor, es la concesión, hermano. La justificación es eso, la transferencia o la concesión ¿de qué? De la justicia perfecta de Cristo al pecador que ha depositado su fe en Él. Repito, la justificación es la imputación, o sea, la atribución de la justicia perfecta de Cristo al pecador que deposita su fe en Él. ¿En quién? En Cristo. Y de esta forma, y quiero subrayar esto, y solo de esta forma, hermanos, podemos ser aceptados como justos delante de Dios. No sé si poquito a poco va entendiendo ahora lo que implica la justificación. Como Dios justificando al impío. Hay un versículo que Pablo lo dice, así Dios viene siendo quien justifica, no quiero adivinarlo, lo voy a buscar ya mismo. El justificador es quien se justifica a sí mismo. Porque Dios no es injusto en lo que Él hace. ¿Cómo Dios entonces nos justifica a nosotros? En otras palabras, nos declara inocentes. ¿Cómo? Si somos culpables. ¿No es cierto? ¿Qué enseña la Biblia? Que somos culpables. ¿Y cómo Dios nos declara inocentes? ¿Cómo nos declara justos? Aquí está.
por la atribución de la justicia perfecta de Cristo en favor de nosotros. Y conforme a la obra de Cristo y solamente a su obra, somos entonces, primeramente, constituidos inocentes y finalmente, constituidos conforme a la ley de Dios. Conforme a la ley de Dios, entonces somos constituidos inocentes, porque Cristo cumplió la ley perfectamente. Y es la justicia de Cristo la que nos justifica. ¿Vamos entendiendo, hermano? Entonces, la ley de Dios aquí no tiene nada que condenar, porque Cristo cumplió la ley perfectamente. En consecuencia, somos declarados inocentes. ¿Se da cuenta, hermano? Porque la cumplimos. En Cristo, exacto, por la obra de Cristo. ¿Se da cuenta? La salvación está condicionada a la obediencia de la ley perfecta. O sea, la obediencia perfecta a la ley de Dios. ¿Quién cumplió esa obediencia? Cristo, que es perfecto. Exacto, Cristo, en calidad de hombre, cumplió la ley perfecta de Dios. Nosotros no podemos hacer eso, ni aún en Cristo, ni aún con el Espíritu Santo. En la práctica, pecamos, fallamos. Y por eso nos debemos arrepentir diariamente. ¿Se da cuenta? Pero en Cristo fuimos constituidos justos, inocentes, conforme a la obra de Cristo, perfecta, sin mancha. Y por ende somos declarados delante de Dios y su ley, justos, inocentes. De esa forma Dios justifica al impío y se justifica a sí mismo porque no transgrede su propia ley. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos? Aquí está el tema, mi hermano, me emociona. De verdad. Esto es glorioso, mi hermano. Lo que Dios hace por nosotros en Cristo. Dime, Cristian. Y todo eso fue entonces a través del sacrificio de Cristo. A través de la obra de Cristo. Recordemos, hermano, no es solamente... Que tuvo que pagar. Claro, no es solamente... Cristo no vino solamente a morir por los impíos o por su pueblo o por los pecadores. Él también vivió por ellos. Recordemos, hermano. Él fue un niño, un bebito, creció, se desarrolló y toda esa larga vida, hermano, sujeto a la ley, él obedeció perfectamente. ¿Entiendes? La muerte implica que Cristo cargó la maldición de la ley. Por otro lado, su vida es que Cristo cumplió la ley. Eso es lo que implica. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Recuerda la obediencia activa, la obediencia pasiva? ¿Recuerdan eso que lo hablamos un poquito anteriormente? Romano 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Exacto, hermano. Entonces, entendamos esto, hermano, con base en lo que hemos aprendido sobre lo que es la fe. Es la fe nuevamente, conocimiento, convicción y confianza. En otras palabras, hermano, ¿qué hacemos? Depositamos nuestra fe, nuestra confianza, perdón, no en nosotros, sino en alguien aparte de nosotros. Obviamente, ese alguien, ¿quién es? Jesucristo. Y una vez Dios nos constituye justos delante de Él como juez, recuerden que es un concepto legal. La justificación, Dios como juez nos declara inocentes, justos. Pero no por capricho, no porque, ¿sabes qué? Mira, lo voy a hacer, no estoy supuesto a hacerlo, pero pues no. Es conforme a la obediencia de Cristo. Somos constituidos inocentes delante de Dios. O sea, cuando Dios nos justifica, no solamente nos perdona, sino que nos trata como si nunca antes hubiéramos pecado. En un salmo, no sé cuál es, no se me olvidó, pero dice también que bienaventurado el varón quien Dios no imputa pecado. Salmo 32, sí. Sí, David. No le imputa el pecado. Ahí está la imputación del pecado. Eso sería un tema interesante también. Sí. Entonces, hermano, vemos que Dios nos constituye. ¿Estamos claros en esa parte? Amén. ¿Estamos claros, hermano? Pregunta, comentario. Entonces, una vez somos constituidos justos delante de Dios por medio de la fe solamente en Cristo. Solamente por la fe, solamente por medio de Cristo. ¿Amén? Procedemos a la declaración de esa justificación. Entendiendo nuevamente la justificación como una declaración, como un juicio, hermano, de Dios acerca de nosotros.
Somos declarados justos conforme a lo establecido previamente, es decir, la imputación de la obediencia y la justicia perfecta e incontaminada de Jesucristo. Es conforme a la obra de Cristo. Es conforme a la obra de Cristo. En la justificación se establece una nueva relación y una nueva realidad entre Dios y el pecador que ha sido justificado. Nuevamente, Dios no solamente nos perdona, sino que también nos justifica, es decir, nos trata como si nunca antes hubiéramos pecado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos mira a través de Jesús. A través de Cristo, nuevamente. ¿Por qué? Porque nos mira a través de su Hijo Jesucristo. ¿Se da cuenta? Y tiene que mirarnos a través de Jesucristo porque nosotros no hemos hecho nada para Exacto. esa salvación. Nacimos perdidos, sin consuelo y sin esperanza. Amén. Gracias a Dios por su misericordia. Amén. Y gracias a Dios por Jesucristo. Sí, amén. Y gracias a Dios por Daniel, ¿verdad que sí? Ah, ¿qué pasa, Joel? Ah, pasa. Entonces, Ella da gracias a Dios por mí. ¿ah? Ella da gracias a Dios por mí. No puede hablar por ella, yo no he dicho nada. Entonces, al justificar al impío, vamos, serio. Al justificar al impío, Dios, oiga bien, no solamente considera la justicia de Cristo. Él no solamente considera la justicia de Cristo, Él también la incluye a favor del impío. La obediencia de Cristo es la base de nuestra justificación, hermano. No es fe más obras. No hay nada que podamos hacer. Nada. Lo mejor de nuestras obras está manchada con nuestro pecado. Y nuevamente repito, Dios no espera de nosotros unas bondades, un sinnúmero de bondades, de buenas obras. Porque nuevamente no son perfectas. Son más consideradas como trapos de inmundicia, como inmundas. La única obra perfecta que Dios acepta es la de su Hijo, porque es perfecta precisamente. Es limpia. Vamos a ver, otro ejemplo para que entendamos el concepto de la justificación. Quizá nos pueda ayudar. Digamos que usted tiene una deuda. Usted tiene una deuda de $50,000. Vamos a ver. Más, usted tiene una deuda de su casa. Bueno, como están las casas ahora, tiene medio millón, un préstamo de medio millón, una casa de 2 cuartos, un basement. Eso es lo que vale ahora, estas casas de ahora. Eso, un estudio así te cobran la vida. Pero entonces, digamos, usted tiene $500,000 en un préstamo. Usted está ahí, como decimos, déjame decirlo decentemente, usted está atrás, usted está atrasado en su deuda. Y digamos que llegó este millonario y le saldó ese medio millón ahí. A Richard, pan, toma Richard, ahí te saldé la casa. El carro y todo. Qué bueno, ¿verdad? Gloria a Dios. No, pero ¿qué pasa? ¿Cómo que el carro, Daniel? No, tranquilo, no la casa, no, tranquilo. Entonces, no, pues Daniel, acuérdese el contentamiento que habló el pastor Domingo, suave, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? Viene y le saldaron la casa a Richard. Qué bueno, claro, esa deuda desapareció. Pregunto, ¿eso va a ser Richard millonario? No, ¿verdad? Simplemente una deuda menos. Ahora, digamos que ese mismo millonario no solamente le salda la deuda a Richard, sino que le dice, ¿sabe qué, Richard? Te puse toda mi herencia, toda mi fortuna a nombre tuyo también. Ahí la cosa cambia, ¿verdad que sí? Ahora Richard no solamente no tiene esa deuda, sino que pasa a ser millonario. Semejante a eso ha hecho Dios en Cristo. No solamente ha perdonado nuestra deuda, sino que nos ha entregado todas las riquezas de su gracia en Cristo. Y en Cristo somos ricos. ¿Sí me entiende? En bendiciones, conforme a las riquezas de su gracia, Dios nos ha bendecido en Cristo. ¿Sí entiende, mi hermano? Eso es lo que ha hecho Dios, porque a Él le plació. Porque a Él le plació, hermano, por pura gracia. Pero es solamente por medio de Jesucristo, hermano. Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Gracias, mi hermanito. Nota nuevamente la palabra ahí, constituido.
Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron ¿qué? Constituidos, declarados, ¿qué? Pecadores. De igual forma, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos, declarados, justos. Pero dice ahí está la preposición, por la obediencia de uno. El resultado es la justificación de muchos. Así como por la desobediencia de uno, fue también la constitución de pecadores, ¿verdad? Eso, ¿perdón? No, porque en este caso, ¿verdad? Es que Adán no estaba el primer Adán no estaba representando. Amén. Y entonces el segundo Adán, que viene siendo Cristo. Amén. Su obediencia. De igual forma, el primer Adán en el huerto de Edén, sin pecado, teniendo todo a su disposición, que tenía que cultivar, trabajar. El trabajo no viene a causar pecado. El trabajo no viene a causar pecado. Piense que Adán estaba tirado para atrás comiendo uvitas, se le estaban dando en la boca ahí como un rey, no. Tenía que labrar la tierra, multiplicarse. Lo que vino fue caldos y espinos. Ahora viene trabajo junto con la hipocresía, con la trampa, ¿verdad que sí? Con la envidia, cuántas cosas. Entonces, ¿qué sucede? Adán, el primer Adán, estando en ese huerto de Edén, todo perfecto, pecó. Sin embargo, ese postrer Adán, como dice Cristian, en el desierto con hambre, fue tentado por el diablo, pero obedeció a Dios. Ven el contraste y a la misma vez la obediencia de Cristo. Oh, bendito Cristo, mi hermano. Solo Dios hace posible que el impío pueda ser justificado. ¿Entendiendo cómo? ¿Entendió bien, verdad? ¿Cómo Dios justifica al impío y sigue siendo justo? Él hace cumplir su ley. ¿Estamos bien? Eso es claro, entendiendo lo que explicamos anteriormente, conforme a la justificación constituida y declarada, ¿verdad? En resumen, vamos culminando por hoy, ¿está bien? En resumen, la justificación es una resta y es una suma. Resta, ¿por qué? Porque cancela la deuda del pecado. La justificación cancela la deuda del pecado y es una suma por la atribución de la justicia de Cristo. Por un lado se nos cancela nuestra deuda y por otro lado se nos atribuye la justicia conforme al ejemplo. O sea, podemos entenderlo quizá a la luz del ejemplo que les di, ¿verdad? No solamente se nos paga la deuda, sino que también... Ay, si no apareciera un millonario así, ¿verdad? De verdad. Ay, Señor. Ahí sí que le hago un cuento yo. Busco a Daniel en el Lamborghini. Ay, aleluya. Tirado para atrás en el Lamborghini, Daniel. Ay, mi hermanito. Entonces, dos cosas. Cancela, número uno, nuestro pecado, o la deuda de nuestro pecado, y nos atribuye la justicia de Cristo, hermano. Y por eso es que creemos, hermano, que es imposible que un creyente genuino se pierda. Porque es justificado conforme a la obra perfecta de Cristo. ¿Creemos que la obra de Cristo es perfecta? Pues, hermano, que la deuda de nuestros pecados ha sido cancelada conforme a la obra de Cristo. Pues es imposible. Es imposible, Cristo lo dijo. Ninguna de mis ovejas serán arrebatadas de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo. Imagínense. En el Nuevo Testamento un hombre le dijo a Pablo, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y él le dijo, creer en Jesucristo. Creer en Cristo. Creer en Cristo. Y será salvo. Claro. Ahora, y podemos hablar, o sea, pudiéramos hablar de eso. No es creer por creer y conocer quién es Cristo, una mera fe intelectual. Creer implica obediencia, entrega, ¿verdad? Ahora, como escribiera el pastor John Piper, oiga bien, el ser justificados por Dios y el ser perdonados por Dios no es lo mismo. Ser perdonado entraña que soy culpable y que mi delito no se cuenta. Ser justificado implica que he sido juzgado y hallado inocente. La justificación es un acto legal. Significa declarar, o sea, testificar que alguien es justo. Es un veredicto, o sea, un juicio que se emite. El veredicto de justificación, nuevamente, no hace justa a una persona inherentemente, sino que la declara justa. ¿Entendió eso, hermano? No es que nosotros
innatamente somos justos, pues todavía mora el pecado en nosotros. Pero conforme a la ley de Dios en Cristo, somos constituidos, declarados justos, inocentes. ¿Entiende, hermano? Se basa en que alguien es realmente justo. Es un libro muy interesante, se llama La Pasión de Jesucristo. Un libro breve, presenta 50 razones por las que murió Cristo. Precioso ese libro. Se lee en un 2x3, pero de verdad que es profundo. Muy importante, hermano, conforme a lo anterior. Y lo dejamos, yo creo que hasta ahí, para dejarlo un poquito para después de Sandiven, como dicen algunos. Sandiven. Ay, Jesús. Cristian abrió los ojos, ¿qué? Ok, muy importante, hermanitos. ¿Qué pasó, Richard? Oh, ok. Entonces, la justificación no es un cambio moral en la persona, hermano. Oiga bien, es una declaración. En el momento que creemos y nos arrepentimos. ¿Oyó eso? No es un cambio moral, es una declaración. ¿Por qué? Porque el cambio moral, es decir, lo que involucra nuestra conducta, hermano, comienza a ser perfeccionado luego de ser justificado. ¿Cómo se llama, hermano? Vamos a ver. ¿Cómo se llama eso? ¿De qué yo estoy hablando? ¿Cómo le llama la Biblia a esto? Ese proceso de santificación. Ahí es que viene el cambio moral de nuestra conducta. Vamos siendo perfeccionados. ¿Se da cuenta? Porque posicionalmente en Cristo hemos sido constituidos justos, inocentes. Lo tenemos todo en Cristo. No obstante, somos santos que están siendo santificados. ¿Cómo saluda el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios? A los santos que están siendo santificados. ¿Cómo lo entendemos? De esta forma. Posicionalmente en Cristo hemos sido santificados. Hemos sido declarados justos. Ahora, en la práctica, todavía nos falta, ¿verdad que sí? Que dice que no peca, no la ha conocido. Entonces, se conoce como la santificación. El proceso de la justificación incluye ¿qué? ¿Qué incluye? Vamos a ver, vamos a resumir aquí. ¿Quién me puede decir? Vamos a ver, ¿quién levanta su mano ahí? Tranquila. ¿Qué incluye? Vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia entre el perdón y la justificación? ¿Por qué no basta que Dios nos perdone? ¿Por qué no basta? A la luz de lo que explicamos aquí. ¿El perdón qué implica? Sí. Nuevamente. Vamos a ver. Nuevamente vamos a la deuda de Richard. La casa la debe. Y ese millonario le saldó esa casa completita. Ahí está el perdón. Ahora, le saldó la casa. ¿Richard es millonario? No, pero no tiene esa deuda. Pero no es millonario. Ahora, ese mismo millonario no solamente le salda la deuda, sino que también le dice allá al jefe, mira, ponme el nombre de este hombre aquí, todas las tarjetas y toda mi fortuna, a nombre de Richard. Son de él también. ¿Qué hizo ese millonario? No solamente saldó la deuda, sino que también ha hecho parte a Richard de su fortuna, de su riqueza. El perdón de Dios, o pudiéramos entender, obviamente, hermano, yo diría no habría ejemplo perfecto, ¿no? Creo que nos puede ayudar. No estoy profetizando, ¿sabes? No venga después a echarme a mí cosas que si tú me dijiste, ok, hacer el favor. Digamos que similar a ese ejemplo, hermano, es lo que hace Dios con nosotros. No solamente nos perdonó, el perdonarnos no nos hace inocentes, pero el justificarnos delante de Dios no es que nos hace justos inherentemente, sino que nos declara justos, porque es conforme a algo y a alguien exterior a nosotros, no en nosotros. Ese algo que
No. ¿Qué es ese algo? La obra de Cristo. ¿Y ese alguien quién es? Cristo. ¿Verdad? Por eso es importante conocer quién es Cristo y qué hizo Cristo. Nuevamente, preguntamos por ahí. Si fueran a preguntar, ¿por qué tú eres cristiano? Si le fueran a preguntar, pues, venga, ¿por qué tú eres cristiana? ¿Por qué tú eres cristiano? Porque pagó una deuda que yo debía que no podía alcanzar. Ahí está. Ahí, yo imagino a Daniel dando el ejemplo a la casa. Ven acá, te voy a explicar. Digamos que... Ok. Hermano. Vamos. Déjame ver. 12. Por ahí. Ok, vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Está bien? Y el jueves que viene, si Dios quiere, acción de gracia, el próximo, Dios mediante, concluimos esta parte de la justificación. ¿Qué les parece? Hasta ahora, preguntas, comentarios. Vamos a ver. Entonces, nuevamente Sí, Alicia. Si el Señor es tan bueno, nosotros debemos ser tan bien agradecidos. Oh, sí. Deberíamos, ¿verdad que sí? Lo menos que pudiéramos ser es eso, agradecidos. Y creo que es lo menos que somos a veces. Somos ingratos, ¿verdad que sí? Por eso que todos los días, hermano, todos los días necesitamos reconocer y darle gracias a Dios por esa obra de Cristo, hermano. ¿Sabe lo que es eso? Que ya ninguna condenación hay para usted que está en Cristo Jesús. Tenemos que despertando, soñando con el Señor y aportando, soñando con el Señor. Sí, me Y gusta en los eso. quehaceres, pensando en el Pensando, enamorado de Cristo. Señor. Exacto, Enamorado. exactamente. ¿Verdad? Comiendo de 22 como de comer. ¿Ah? ¿Qué pasa, Ella Daniel? dice comiendo también. No, hay que Ella sí comer. come. Hay que comer. Seguro que sí. Hay que comer comida y palabra, ¿verdad que sí, Daniel? Ah, no, imagínense. Sí, hay que hacerle caso al Señor. ¿Ah? Hay que alimentarlo. Si lo fuéramos a alimentar como nos alimentamos nosotros a veces, imagínense cómo estuviéramos, ¿ah? Ah, Richard. Comentarios, mis hermanitos. Bueno, estos temas a mí me encantan, me fascinan. Me fascinan. Nadie en la computadora para chequear. Ah, chequear qué. No, por ahí, déjame ver. Dice que hay 6 por el YouTube, por ahí está Silvia. Bendiciones, saludando. Que bueno, saludos a los que pueden estar por ahí. Entonces, hermano, la fe es conocimiento, es convicción y confianza. ¿Verdad? Pero nuevamente, no es la fe lo que salva. La persona y la obra. Es el objeto de nuestra fe, que es Cristo, ¿verdad? Y lo que ha hecho Cristo por nosotros. Y nuevamente, por eso es que entendemos, hermano, por eso es que creemos fielmente, o al menos diría de esta forma, por eso es que aquí se enseña que estamos seguros en Cristo. Hay gente que dice, ¿usted cree en Cristo? Ah, no, yo tengo una fe, muchacho. Yo tengo una hermana que es así, en Puerto Rico vive. ¿Sí? Dice, no, muchacho, esa fe que yo tengo, papito Dios me da todo. Sí. Sí. Pero no lo sirve. Piensan tener fe. A veces la fe que tienen es la fe de los demonios. La de Santiago. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien hace, los demonios también creen y tiemblan. ¿Que los demonios se salvan? Dígame que sí, ¿vale? No basta decir yo tengo fe. Que a veces la fe es traducida como conocimiento. ¿Cuántas personas no conocen de Cristo allá afuera? Saben, pero no están convencidos de esa verdad. No la creen. Personas que niegan la resurrección de Cristo, que niegan la segunda venida de Cristo. Dicen, no, eso será algo simbólico. Niegan todo tipo de milagros, etcétera, etcétera. Pero conocen las Escrituras. ¿Ven que no basta? Con meramente. Y nuevamente, hermano, las Escrituras, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, eso es una unidad. El Nuevo Testamento presupone el Antiguo Testamento. Si usted ha leído muchas veces, no pocas ocasiones, ¿qué hacen los escritores del Nuevo Testamento? Citan el Antiguo Testamento. Y no lo citan fuera de contexto, por citarlo, por rellenar, nada.
sino para reforzar el argumento, ¿verdad? Como está escrito, Mateo, un judío que escribió a los judíos, que los judíos no creían, siguen muchos que no creen, que ya el Mesías vino y ellos mismos lo crucificaron y lo clavaron. Citó las escrituras del Antiguo Testamento, continuamente, como está escrito, como está escrito, como está escrito. Por eso no debemos cuidarnos de no echar a un lado el Antiguo Testamento. Debemos leerlo también, hacerlo parte de nuestra lectura. Eso es escritura también inspirada por Dios, juntamente con el Nuevo Testamento. Es una unidad, no es una historia aquí, otra allá. No, hermano. Cristo es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Pero ¿cómo lo vamos a saber si no conocemos el Antiguo Testamento? Los tipos, las sombras, lo que apunta a Cristo. Cristo mismo, continuamente, ¿qué decía? Ustedes no han leído las Escrituras. No han leído. Y por Escritura, entiéndase, Salmos, Profeta, el Pentateuco, la Torá, lo que tenían los judíos de su época. ¿Entiendes? Apelaban a las Escrituras. El Nuevo Testamento no había sido desarrollado todavía, hermano. Así que, nada, espero que haya sido bendición y de beneficio, hermano. Este ratito, de manera breve, estudiamos un poco estos temas. Yo les había dicho acerca de los dos temas que... Santo, arrepentimiento y justificación. Como quiera, lo quisiera llevar a la votación con ustedes. Ahora, yo creo que me adelanté un poco, me precipité en cuanto a creo que había anunciado que lo iba a dar luego de esta introducción, pero por ¿cómo se llama esto? Propósitos de planificación, asuntos de planificación, pues, se va a dar más adelante. ¿Está bien? Dios mediante, como quiera, eso me beneficia a mí porque tengo más tiempo a prepararme. Yo quisiera saber si a ustedes les interesa de esos dos temas que sigamos hablando, sea de arrepentimiento, donde tenemos un ratito, ahí indagar un poquito más, ahí, o justificación. De igual modo, sea uno sea otro, el que se quede pendiente se aborda luego en otra ocasión, Dios mediante. No quiere decir que no lo vayamos a... No sé si le interese arrepentimiento. ¿Quién dice arrepentimiento? Vamos a ver. ¿Quién levanta su mano? Cualquiera de los dos. Cualquiera. Pues arrepentimiento. Cruz María, arrepentimiento. Nosotros callamos. Fíjate, es bueno que tú lo sepas. Ok. Vamos a terminar esto. Bien, entonces, cuando nuevamente retome, ahora vienen los holidays y todo esto, Dios mediante, y esperemos que el hermanito Luis ya pueda nuevamente estar con nosotros y continuar el estudio de la historia de la iglesia, y el pastor también nuevamente estar con nosotros, ¿verdad? Lo que atiende esos asuntos. Pero mientras, aquí estamos. Vamos a seguir molestando. Daniel, me va a tener que seguir viendo la cara aquí. ¿Ah? A ver. Ok. Saludos a todos. Oh, saludos. Mira, mi suegro está por ahí. Un abrazo, suegro. Ok, vamos ahora. ¿Qué les parece? Eterno Dios y Padre Celestial, te doy gracias, Padre mío, Señor, por tus bondades, por tus misericordias. Gracias, Padre mío, Señor, porque tú eres tan bueno, Señor. Gracias por tu palabra, por lo que hemos